No sé si esto tenga sentido. Ni siquiera sé si alguien va a creerme. Pero necesito contarlo, aunque sea para sacármelo de encima o para saber si alguien más ha pasado por algo parecido. No soy de los que se asustan fácil. No me considero supersticioso, ni creo en cosas paranormales. O al menos, no creía. Hasta que me mudé solo por primera vez, encontré un departamento antiguo, medio venido abajo pero con encanto. Piso de madera, paredes altas, de esos lugares que parecen tener historia. Lo alquilé por internet, las fotos se veían decentes y el precio estaba demasiado bueno como para dejarlo pasar. El contrato tenía algunas cosas raras, sí, pero pensé que era típico de dueños viejos y paranoicos. Una cláusula me llamó la atención: está estrictamente prohibido retirar, cubrir o alterar el espejo del baño. Estaba escrito en negrita, subrayado. Me pareció exagerado. ¿Quién se preocupa tanto por un espejo? Pero no le di importancia. Hasta me reí. Error, al principio todo fue normal. Me acomodé, llevé mis cosas, me armé una rutina. Pero después de unos días empecé a notar algo raro. Pequeño. Difícil de explicar. Cada vez que me miraba al espejo del baño, tenía una sensación extraña. No era miedo. Era incomodidad, como si algo estuviera fuera de lugar. Al principio pensé que era cosa mía, sugestión. Pero no un día, mientras me lavaba la cara, vi algo que no pude ignorar. Mi reflejo parpadeó un segundo después que yo, y no fue la única vez. A veces, cuando me daba vuelta para salir, lo veía quedarse quieto, mirándome. Como si no quisiera irse. Como si no fuera yo. Desde entonces, no he podido estar tranquilo. Y esto solo fue el principio. La primera vez que algo raro pasó, fue tan sutil que casi no le presté atención. Habían pasado unos 6 días desde que me mudé. Todavía estaba desempaquetando cosas, organizando estantes, peleándome con enchufes viejos que no funcionaban bien. El edificio era antiguo y se notaba, puertas que no cerraban del todo, cañerías que gemían por las noches, una leve humedad que no terminaba de irse del aire. Pero no era nada grave. Era un lugar silencioso, tranquilo, perfecto para alguien que quiere empezar de cero. La mayoría de los días eran iguales. Trabajaba desde la computadora, bajaba al minimercado de la esquina, cenaba algo rápido y me iba a dormir. Me gustaba la sensación de estar solo, tener mi propio espacio. O al menos, me gustaba al principio. Una noche, después de ducharme, me acerqué al espejo del baño para secarme la cara. Estaba algo empañado, pero vi algo que me llamó la atención. Mi reflejo me parecía ligeramente desenfocado. Como si la imagen estuviera bien, pero hubiera algo mínimamente fuera de lugar. Un gesto que no recordaba hacer, una expresión que no se sentía mía. Me quedé mirándolo unos segundos más de lo necesario, como tratando de encontrar el error. Sacudí la cabeza, lo limpié con la toalla y seguí con lo mío. Me dije que estaba cansado. Que los espejos viejos a veces deforman las cosas. Punto. Pero desde ese momento, empecé a sentir que el espejo no me devolvía exactamente lo que le daba. Un par de días después me pasó otra cosa. Fue temprano por la mañana. Todavía medio dormido, fui al baño a lavarme los dientes. No encendí la luz, había suficiente claridad entrando por la ventana como para ver. Mientras me inclinaba para escupir la pasta, me pareció ver, en el borde inferior del espejo, algo que se movía. Fue solo un destello. Un reflejo raro, una sombra. Giré la cabeza rápido, pero no había nada. El baño estaba vacío, como siempre, o eso pensé. Después de eso, empecé a notar pequeñas cosas, todas igual de insignificantes si las miras por separado, pero que en conjunto empezaban a volverse inquietantes. Algunas veces, al entrar al baño, sentía el aire más frío que en el resto del departamento, como si hubiera una corriente helada saliendo del espejo. Otras, creía haber escuchado un golpe leve, como un toc, proveniente del vidrio, aunque no hubiera nadie más conmigo. Una vez, juraría que escuché un susurro. Corto. Apagado. Como si alguien hablara desde muy lejos, o desde el otro lado de una pared gruesa. Seguí diciéndome que eran cosas mías. Que estaba sugestionado. Que todo era producto de dormir mal, de pasar demasiadas horas encerrado,
de ese ruido blanco constante que hacen los lugares viejos, pero la sensación no se iba. De hecho, se intensificaba, empecé a tener pesadillas. No sueños dramáticos ni sangrientos, sino cosas mucho más sutiles. Soñaba que me miraba en el espejo y mi reflejo parpadeaba con delay, o sonreía un segundo después, o no se movía cuando yo lo hacía. A veces, me veía de espaldas, como si algo me estuviera observando a través del espejo y yo no pudiera darme vuelta. Me despertaba con el corazón latiendo fuerte, cubierto de sudor, y con una sola idea en la cabeza: no estás solo. Una madrugada, me levanté al baño medio dormido. La luz del pasillo estaba encendida, pero el baño estaba oscuro. Y cuando pasé frente al espejo, lo vi, mi reflejo me observaba, aunque yo no estaba mirando al espejo, fue apenas un instante. Pero lo vi de reojo. Mi cabeza estaba girada hacia la puerta, y sin embargo, en el espejo, me estaba mirando de frente. Fijo. Como esperando que me diera cuenta, me congelé. El corazón me golpeaba en las costillas. Traté de convencerme de que lo había imaginado, que fue un juego de sombras. Pero desde entonces, evito mirarme mucho tiempo en ese espejo. Hago lo justo y necesario. A veces incluso lavo mi cara en la cocina. No he contado esto a nadie. Me da vergüenza. Suena estúpido, lo sé, pero cada día me convenzo más de que algo está mal con ese espejo, y peor aún, empiezo a tener la sensación de que eso que está ahí adentro no se va a quedar tranquilo para siempre. Empecé a dejar la puerta del baño cerrada por las noches. No era algo que hiciera antes, pero había algo en ese lugar que me incomodaba demasiado. Como si al mantener la puerta abierta le estuviera dando permiso a algo para salir. Durante el día, intentaba actuar como si nada. Me obligaba a seguir con mi rutina, a no mirar de reojo cada vez que pasaba por delante del baño. Pero vivía con esa presión constante en el pecho, como si algo invisible me estuviera observando todo el tiempo, como si el espejo no estuviera atrapado en una pared, sino en algo más profundo y más antiguo. El ambiente en el departamento empezó a cambiar. El aire estaba más denso. Me costaba respirar a veces, sobre todo en las noches. Incluso llegué a pensar que era un problema de humedad o ventilación, pero no era eso. Era algo más psicológico. O espiritual. No sabría cómo describirlo. Era la sensación de estar siendo estudiado. Una noche, por fin me atreví a dejar grabando con el celular. Lo puse sobre el lavamanos antes de irme a dormir, apuntando directamente al espejo. Quería probarme a mí mismo que todo era una locura. Que al día siguiente iba a ver solo mi reflejo durmiendo en la cama de fondo y nada más. Que todo estaba en mi cabeza. Lo necesitaba. Me desperté varias veces esa noche, pero no fui al baño. Algo me lo impedía. Un miedo seco, sin forma. Como si supiera que no debía mirar. A la mañana siguiente, me quedé unos minutos dudando antes de agarrar el celular. Sentía un nudo en el estómago, como si ya supiera que algo no iba a estar bien. Revisé la grabación. Durante los primeros 20 minutos, todo estaba normal. Oscuro, estático. Solo el leve reflejo de la habitación detrás. Se me veía dormir, moviéndome un poco de vez en cuando. Avancé rápido. 1 hora. 2. Nada, y entonces, algo cambió. Aproximadamente a las 3:14 de la madrugada, el ambiente se volvió extraño. No se escuchó ningún sonido. Ningún golpe. Ningún susurro. Solo lo vi. En el reflejo, mi cuerpo seguía durmiendo. Pero en el centro del espejo, algo más comenzó a aparecer. Primero fue una forma. Una silueta apenas perceptible. Alta. Estrecha. Parecía humanoide, pero distorsionada. Como si el espejo estuviera mostrando otra habitación detrás de mí. Otra dimensión. O algo peor, y luego, lentamente, la figura se acercó al vidrio. No caminaba. No flotaba. Simplemente se acercaba, como si el espejo la estuviera empujando hacia adelante. Su rostro era imposible de ver con claridad. Era como si no tuviera uno. O como si su cara estuviera hecha de reflejos, girando en ángulos que no deberían existir. Pero había ojos. Negros. Inmóviles. Y estaban fijos en mí. En la grabación, seguía dormido. Inmóvil.
vulnerable, la figura se detuvo frente al espejo. Y entonces, en un movimiento imposible, giró su cabeza lentamente hacia la cámara, me miró directamente. Como si supiera que la estaba viendo. Como si me estuviera diciendo que estaba al tanto de todo. Que todo eso no era casualidad. Que me estaba eligiendo. Apagué el video de golpe. Me temblaban las manos. Me levanté, fui directo al baño y miré el espejo. Vacío. Igual que siempre. Pero ya no podía convencerme de que no había nada ahí. ¿Por qué lo vi? Estaba ahí. Me vio. Me eligió, y desde entonces, ya no necesito grabaciones para sentir su presencia. A veces lo veo en los bordes del espejo. En las esquinas de mi visión. Su sombra permanece unos segundos más que la mía cuando me muevo. A veces, cuando me lavo la cara y me inclino, sé que cuando me levante para mirar el espejo, puede que lo vea otra vez detrás de mí. Y el solo hecho de saberlo me está destruyendo el sueño, la calma, la vida. Sigo en este departamento porque no tengo a dónde ir. Pero ya no se siente como un hogar. Se siente como una trampa, y estoy empezando a sospechar que lo que sea que hay dentro del espejo no está conforme con quedarse ahí. Hay días en los que intento no mirarme, entro al baño de costado, agarro lo que necesito y salgo rápido. Me cepillo los dientes sin levantar la vista. Me lavo la cara con los ojos cerrados. Sé que suena ridículo, pero hay algo en ese espejo que ya no me refleja como antes. Algo que me incomoda, que me pesa en el pecho como una advertencia muda. Al principio pensé que era una paranoia. Que tal vez el estrés, el insomnio y las pesadillas me estaban afectando más de lo que quería admitir. Pero después empecé a notar cosas. Pequeños detalles. Inofensivos, en apariencia. Rasgos que no coincidían del todo con los míos. El primero fue mi mandíbula. Me vi más flaco una mañana, con los pómulos un poco más marcados, el cuello más delgado. Pensé que era la luz, que no había dormido bien. Pero al día siguiente, me veía normal otra vez. Otro día, mientras me afeitaba, noté algo raro en mis ojos. No sabría explicarlo bien. No era el color, ni la forma. Era algo en la forma en que estaban abiertos. Como si estuvieran ligeramente más tensos. Más fijos. Como si el reflejo intentara parecer natural y no lo lograra del todo, y lo más perturbador es que lo notaba por apenas un segundo. Un parpadeo. Un giro de cabeza. Un pestañeo. Y volvía a ser yo. O parecía serlo. Una tarde me quedé observándome varios minutos, intentando comprobar si de verdad algo estaba mal o si todo era producto de mi cabeza. Me paré frente al espejo, quieto. Mirándome. Esperando que pasara algo. No pasó nada hasta que hice una mueca rápida, como un gesto reflejo. Y el espejo la devolvió, pero no fue exactamente igual, fue una milésima de segundo. Un pequeño tirón en la comisura del labio que no encajaba. Una forma de inclinar la cabeza que no había hecho. Un movimiento en los ojos que no me correspondía. Pequeñas desviaciones que me helaron la sangre. No era como antes, cuando había movimientos retrasados. No era torpeza. Era intención. Como si el reflejo intentara ser yo, copiándome con una precisión enfermiza, pero con una leve torpeza en la ejecución. Desde entonces, empecé a probar cosas. Gesticular de forma aleatoria. Sonreír sin motivo. Parpadear 2 veces rápido. Como si estuviera poniéndolo a prueba. A veces todo respondía bien. Otras veces, no, y hay algo peor. Algo que me cuesta admitir incluso ahora. A veces, cuando no lo estoy mirando, siento que mi reflejo sigue ahí. Que no se ha movido. Que me observa desde el otro lado del cristal con una paciencia inhumana, como si estuviera esperando su oportunidad para, no sé, para suplantarme, para salir. O para convencerme de que yo soy el que está del lado equivocado. Lo hablé con nadie. No tengo amigos cerca. No quiero que piensen que estoy perdiendo la cabeza. Y lo peor es que empiezo a pensar que quizás sí lo estoy haciendo. Pero entonces, ¿por qué me da tanto miedo el espejo? ¿Por qué cada vez que paso frente a él siento una parte de mí tironearse hacia adentro? No sé cuándo empezó exactamente.
Tal vez fue una mañana que me desperté sintiéndome más cansado que al acostarme. O la vez que encontré mi taza de café vacía en la mesa del comedor, cuando juraba no haberla usado. O cuando abrí el navegador y vi que tenía pestañas abiertas en sitios que no recordaba haber visitado. Nada grave. Nada fuera de lo normal. Pero suficiente para hacerme dudar. Pensé que era el estrés, otra vez. Que estaba más distraído de lo habitual. Que a todos nos pasa perder el hilo de lo que hicimos hace unas horas. Que no tiene por qué significar nada, pero los vacíos empezaron a repetirse. Un martes, salí del baño con la sensación clara de haber estado ahí más tiempo del que recordaba. El reloj del celular me lo confirmó. Más de 20 minutos. Solo había entrado a lavarme la cara. Me miré las manos, las mangas de la camiseta. Todo seco. Nada parecía fuera de lugar. Solo esa ausencia de recuerdo, como si mi mente hubiera pisado el freno en mitad de una frase. Otro día me di cuenta de que el celular estaba grabando cuando lo encontré en la repisa del baño. Había un video de casi una hora. Era de noche. Oscuro. Silencioso. En ningún momento se me ve entrando. Solo el baño, el espejo y la nada. Lo borré sin pensarlo demasiado. No por miedo, sino por incomodidad. Por no querer saber, me empecé a preguntar si estaba haciendo cosas sin darme cuenta. Si hablaba solo, si actuaba por inercia mientras mi mente se iba a otra parte. Me puse a observarme. A escribir cosas en un cuaderno, como para tener un registro. Pero incluso eso lo encontré un día con palabras que no recordaba haber escrito, cosas como, no soy yo el que escribe esto, algo me mira desde adentro, no tengo control y mi letra, sí. Claramente era la mía. Pero no el contenido. No los tiempos verbales. Como si alguien más estuviera usando mi forma de escribir para decirme algo. O como si mi propia mente me hablara desde un lugar que no alcanzo a ver. Que me estaba eligiendo, la idea de estar sonámbulo me cruzó más de una vez. De hacer cosas dormido. Pero ya no duermo tan profundo. Y cuando me levanto, todo está igual que como lo dejé. No hay platos sucios. No hay luces encendidas. Solo esos saltos de tiempo que no puedo llenar, y lo más extraño de todo es que no siento angustia. Ni ansiedad. Solo un cansancio profundo, como si estuviera funcionando en modo automático y no pudiera volver a tomar el volante. Como si cada día se me escaparan 5 o 10 minutos por rendija, como arena entre los dedos, sin poder hacer nada. Empiezo a pensar que no todo lo que me está pasando viene del espejo. Tal vez ya me traspasó. Tal vez no está en el cristal, sino dentro de mí, y esa idea es la que más me cuesta sacarme de encima. Ya no me reconozco del todo. Al principio, los pequeños detalles me molestaban. La mandíbula más afilada, los ojos más fijos. Después, fueron los lapsos de tiempo, esos vacíos entre las horas, esos momentos donde no recordaba si había hecho algo o no. Como si, de alguna manera, alguien o algo estuviera tomando el control por mí, moviéndome a través de mis propias rutinas sin que yo pudiera evitarlo, pero ahora es diferente. Hoy me paré frente al espejo con la intención de mirarme detenidamente. Pensé que quizás ya había pasado suficiente tiempo. Que ya era hora de aceptar que lo que veía en él era, en efecto, mi reflejo. O eso quería pensar. Lo necesitaba, me quedé allí, inmóvil, observando mi rostro. Mi cara estaba igual que siempre. O al menos eso parecía. Pero no sentí que era yo el que estaba mirando. La sensación fue extraña, como si la imagen del espejo no me estuviera devolviendo a mí mismo, sino una versión distorsionada. Algo más. Algo que ya no era mío, mi rostro no hacía lo mismo que el mío. Mis ojos, aunque me miraban, no me veían. No sentí esa conexión, ese reconocimiento automático que siempre había tenido al verme. En cambio, vi algo, vacío. Una expresión que no era la mía. Como si alguien estuviera usando mi piel para mirar, pero sin entender lo que significa ser yo. Mi boca se curvó, pero no lo controlé. Fue una sonrisa. Una sonrisa ajena, como si el reflejo estuviera adoptando gestos y muecas que no me pertenecían. ¿Es esto lo que soy ahora? El pensamiento me golpeó, y por un momento me quedé paralizado.
como si mi mente estuviera tratando de aceptar lo inaceptable. No podía decidir si era yo el que veía el reflejo o si era el reflejo el que me observaba. Había una distorsión, algo mal encajado entre los dos. Mi reflejo me devolvía algo familiar pero roto, como si hubiera intentado copiarnos a ambos y hubiera fallado. Cerré los ojos, me aparté del espejo. ¿Cómo podría estar seguro de que eso era realmente yo? Si el reflejo ya no se comportaba como solía hacerlo. Si me miraba, pero no me veía. A lo largo de los días, el vacío se profundizó. La falta de control sobre lo que veía me comía por dentro. Ya no podía mirar el espejo sin sentir que algo se me escapaba. No sé si fue el propio reflejo el que cambió o si fui yo el que ya no pude adaptarme a la versión de mí mismo que veía. Al principio, pensaba que era un juego de luces, de cansancio, de distorsiones naturales. Pero ahora sé que no hay vuelta atrás, ya no soy quien era, y mientras la duda me consume, la imagen en el espejo permanece, distorsionada pero fija. A veces me siento como un extraño en mi propia piel, atrapado en algo que no soy, mirando a través de unos ojos que no reconozco del todo. Al final, me doy cuenta de que ya no necesito mirar al espejo. El reflejo está en todas partes. En los momentos de quietud, en el borde de la visión, en las pequeñas sombras que cruzan la habitación cuando no hay nadie cerca. Está conmigo, incluso cuando no estoy frente al vidrio. Porque, al final, el espejo solo era un recordatorio de lo que ya no puedo escapar, lo que soy ahora.